El día de hoy, este es un momento muy importante porque vamos a hablar sobre la atención psicosocial. Y como les decía, vamos a trabajar primero los objetivos, entender qué es la atención psicosocial y cuál es la importancia de esta atención psicosocial, así como cuáles van a ser nuestros protocolos de intervención, nuestras herramientas para la detección y evaluación y aquellas estrategias de intervención psicosocial. Y para esto debemos comprender en primera instancia que nos va a hacer, primero, entender cómo vamos a trabajar con los protocolos de atención psicosocial dentro del ambiente educativo, identificar los pasos esenciales para una intervención efectiva, adecuada en los casos de riesgos, herramientas prácticas para la gestión de los casos dentro del TESE. Entonces, primero yo les decía que quería escuchar de ustedes qué es la atención psicosocial. Porque este concepto es un concepto maravilloso que nos va a permitir entender que nosotros somos no solo sujetos de cambio, sino de evolución y de construcción. Y a eso se refiere el enfoque psicosocial, que quiere decir entender una gran totalidad de procesos donde nosotros vamos a apoyar el bienestar emocional, social y psicológico de los estudiantes. No solo el aprendizaje como tal, sino que vamos a intervenir en varias áreas como la salud mental, la adaptación social y el apoyo emocional. Estos tres ejes para nosotros van a representar la característica más importante dentro del desarrollo. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que el DS se convierte en este espacio importantísimo de la atención psicosocial que desempeña un papel crucial dentro de la detección temprana de problemas emocionales, sociales, la intervención en las situaciones de crisis y el acompañamiento continuo a los estudiantes y a sus familias. Cuando nosotros hablamos de esta etapa de aquí, que es una etapa muy importante, estamos entendiendo primero dos cosas. La primera es que nosotros estamos llamados a detectar los casos, pero no estamos llamados a evaluar el caso. Me hago comprender. Nosotros no somos evaluadores, no somos diagnosticadores, sino somos detectadores. ¿Cuál será la diferencia entre detectar y diagnosticar? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cuál será la diferencia entre detectar y diagnosticar? Vamos, chicos, ¿quién comienza? Sofía, te escucho. Bueno, en este caso el detectar sería identificar problemáticas o situaciones de riesgo psicosocial que se presenten en la población estudiantil, mientras que el intervenir sí, el intervenir en este proceso sería ya el accionar que nosotros tenemos frente a las problemáticas y el diagnóstico iría más enfocado ya a haber realizado un proceso evaluativo donde ya tenemos un resultado. Muy bien. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en este caso es que nosotros detectamos el problema, pero derivamos los problemas. ¿Qué me dices tú, Berito Cabrera? Justamente era, no sé si es que me escuchan ahí, Perfecto, Berito. que en nosotros lo que vamos a hacer es ir encontrando a esos estudiantes que tienen algún problema en la parte emocional, social o académica, y que lo que no vamos a hacer es hacer evaluaciones directamente en la institución, sino que se les va a mandar o a LODAI o a instituciones públicas, otras instituciones para que puedan hacer esa evaluación. Muy bien. Entonces, esta parte para nosotros tan importante nos permite entender que nosotros detectamos el problema, pero no somos evaluadores. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente a mí me contratan para hacer auditorías internas que luego servirán para las auditorías externas de las instituciones educativas.
Cuando yo abro las carpetas, muchas personas, muchos profesionales tienen test diagnósticos como la casa, el árbol, la persona, house, tree, person, o podrían tener inclusive procesos como un test detector, un chips de inteligencia o cualquiera de ellos para detectar el problema. ¿Estaría correcto esto o sería incorrecto? ¿Quién me responde? ¿Sería correcto o incorrecto? Verónica, te escucho. Verónica, ¿alzaste la mano tú? Sí, Sí, veo ahí. A ver, sí, que para mí eso no está correcto, ¿por qué? porque según la misma normativa que da el Ministerio de Educación, el DC no puede hacer eso. Lo que puede sí es tener información sobre los problemas que tienen los chicos a través de alguna especie de derivación que dan los profesores. Por ejemplo, que les han visto Muy bien. tristes o que hay algún problema con sus notas o que están viendo problemas de lectoescritura, por ejemplo. Pero no Muy bien. podemos Y llegar eso, a tener un test que pueda corroborar eso en nosotros, sino que tenemos que y ser una eso derivación. corresponde a nuestro reporte académico, ¿sí? Nosotros debemos tener un portafolio psicológico y una de las partes más importantes, vamos a tener un instrumento que se determina como instrumento de detección, en donde el profesor puede determinar dicho reporte sobre calificaciones, sobre comportamiento, sobre conducta, sobre observación socioemocional que podría tener dentro del estudiante. Entonces, nosotros en este espacio vamos a tener una oportunidad de hacer una detección temprana de problemas y, como dirían los chicos de esta época, de las pequeñas red flags que podemos encontrar en nuestros estudiantes para poder hacer una intervención adecuada en el sentido socioemocional de la crisis y hacer un acompañamiento continuo de lo que son nuestros estudiantes y familia. Dentro de este espacio existen elementos claves para la atención en centros educativos. La primera instancia vamos a denominarla bienestar emocional y mental, la segunda adaptación social y relacional y la tercera apoyo en situaciones de crisis. En estos tres elementos el DC va a fundamentar su desarrollo. Primero, en el área de bienestar emocional y mental, lo que nosotros debemos proveer será de un ambiente seguro, de apoyo donde los estudiantes se expresen, se reconozcan y puedan gestionar sus emociones. Vamos a tener un espacio donde vamos a implementar este programa de salud mental que promueva la resiliencia, el manejo del estrés, la prevención de problemas emocionales, como ahora estábamos hablando en este mes de septiembre y deberían estar llenas sus carteleras de la prevención del intento suicida o cómo reconocer los intentos autolíticos. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a ir trabajando dentro de ese proceso. Vamos a hablar también de la adaptación social y relacional. No todo se sujeta a que el estudiante tiene malas calificaciones o que el estudiante tiene problemas de conducta. Como tal, per se podríamos tener problemas de integración social de los estudiantes y nosotros vamos a promover relaciones saludables entre compañeros con los adultos de la comunidad escolar. Obviamente, una de las cosas más importantes que vamos a hacer dentro del Departamento de Consejería Estudiantil es hacer la intervención en casos de acoso escolar, bullying, aislamiento social y conflictos interpersonales, para luego llegar a esta parte del apoyo en situaciones de crisis. ¿Y qué quiere decir esto? Es proporcionar ayuda inmediata en situaciones críticas que afectan a la comunidad educativa, como por ejemplo violencia entre pares, violencia entre docentes,
dentro de este proceso, además, debemos encontrar la implementación de protocolos de intervención que guíen las acciones del personal educativo y de apoyo. Todo esto para nosotros va a ser importante dentro de este proceso. Ahora mire, cuando nosotros estamos hablando del Departamento de Consejería Estudiantil, también vamos a hacer atención individual y grupal. Yo sé que a veces cuando estamos en una institución y nos toca abordar 400 casos, probablemente no podamos tener el espacio necesario para una atención individual adecuada. Pero esta es nuestra obligación y aquí está el objeto más importante porque debemos implementar intervenciones individualizadas para los estudiantes que lo necesiten, adaptando estrategias a las particularidades de cada caso. Aquí nosotros vamos a trabajar en las actividades grupales también, que promueven la cohesión social, la inclusión, el trabajo colaborativo entre estudiantes. Por ejemplo, si dentro de mi aula de clases de noveno tenemos niños con TDAH, ¿cuál sería nuestra obligación grupal? ¿Quién me responde, por favor? ¿Cuál sería mi obligación grupal si dentro de un aula, que es algo absolutamente normal, tenemos una persona con TDAH? ¿Qué deberíamos hacer, Doménica Regalado, Sofía Borja, Damaris? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué deberíamos hacer? Cintia Navecilla, a ver, te escucho, Cintia. Sensibilizar, concientizar e informar sería el primer paso. Muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no únicamente trabajamos con la persona ya diagnosticada con esta condición, sino también integrar, Vamos su grupo. porque sabemos que esta situación no solo le afecta a dicho individuo, sino también a su familia y a su entorno más cercano, en este caso su aula, incluso a nivel institucional, ¿no? Porque todos estamos conviviendo. Muy bien. Por ejemplo, hay momentos en donde el rector o el director académico no sabe qué quiere decir TDAH y piensa que es un niño malcriado y desobediente que no hace caso. Eso quiere decir intervenir. Nosotros tenemos que proteger y salvaguardar la integridad de nuestros niños, pero además de esto, debemos hacer actividades que promuevan esta cohesión social, esta inclusión y el trabajo colaborativo entre estudiantes. Y para eso debemos trabajar con la colaboración del DS, las familias y profesionales de la salud mental para implementar y diseñar intervenciones efectivas. Para esto, nosotros no actuamos solos. A veces nosotros podemos pensar que estamos solos dentro de este camino, pero lo cierto es que no. Tenemos el acompañamiento de los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y todos aquellos recursos externos que nos invitan a desarrollar cada uno de los procesos a través de un seguimiento y una evaluación. Miren, yo tengo un colegio que es súper lindo, que trabaja conmigo ya más de 10 años. Y este colegio siempre me llama y me dice, doctora, este año le hemos derivado, por ejemplo, 20 casos, 20 pacientes. Pero usted tiene la obligación de capacitar a todos los docentes sobre los 2 trastornos más frecuentemente diagnosticados. Podría ayudarnos explicando qué es el TDAH y podría ayudarnos enseñando cómo es un método de intervención educativa para el autismo, por ejemplo. Miren cómo nosotros podemos ir construyendo esa red, porque a veces, al estar dentro de la institución, nuestra voz no es tan validada como cuando estamos por fuera, ¿no es cierto? Entonces, una parte del DS es generar estos contactos relacionales tan importantes para que los compañeros que están realizando el diagnóstico externo puedan contribuir de una manera efectiva para el conocimiento de lo que los niños, niñas o adolescentes han sido diagnosticados en este periodo. ¿Quiénes de ustedes ya están haciendo eso?
¿Cuántos de ustedes ya hicieron la primera reunión con los compañeros de trabajo externos? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron el modelo de informe que quiere recibir la institución? ¿Cuántos de ustedes ya han hecho la sensibilización de los trastornos que se presentan en sus aulas de clase? Entonces, miren cómo nuestro trabajo pues va creciendo y va desarrollándose para luego llegar a esta etapa de seguimiento y monitoreo. En esta etapa de seguimiento y monitoreo vamos a ver cómo va el estudiante. Algunas personas me dicen, es que ya con el informe ya sé lo que pasa. Y hay muchos padres de familia que con el informe nunca más vuelven a un centro terapéutico. Así que este niño, por más que sepamos su diagnóstico, no va a avanzar. ¿Por qué no va a avanzar, Carola? Carola, respóndeme, por favor. ¿Por qué crees que un niño que ya tiene un diagnóstico no avance? Porque realmente no se le da un seguimiento al caso del estudiante. Muy bien. Miren lo que nos dice. Nosotros debemos presentar mínimo cada 2 años un informe psicológico. Mínimo. Pero hay instituciones, sobre todo instituciones privadas, que a nosotros nos exigen un informe de seguimiento cada 3 meses para comprobar que este proceso se esté dando de una manera adecuada. En el colegio Einstein y en el colegio americano se pide un informe de seguimiento mensual que garantice que el estudiante está asistiendo a terapia. Entonces, así nosotros tenemos un proceso efectivo de avance y podemos decir que todos en conjunto, multidisciplinariamente, estamos trabajando. Pues bien, dentro de este proceso, nosotros debemos de entender que hay un impacto muy fuerte en la atención psicosocial del entorno educativo. Cuando nosotros hacemos una implementación efectiva de la atención psicosocial en los centros educativos, vamos a mejorar el ambiente escolar, haciéndole más inclusivo y más seguro. Si yo no explico qué es el autismo, probablemente tenga 40 padres de familia del grado diciéndome que por qué tenemos a este niño raro en el aula. La reducción de los problemas disciplinarios y los conflictos entre los estudiantes se los realiza desde aquí, en nuestro departamento de consejería estudiantil, porque este lugar maravilloso de acogida nos permite entender qué pasa o qué está sucediendo. Miren, esta semana yo tuve un caso terrible en una institución educativa, terrible. No estamos ni 3 semanas en el colegio. Este colegio va una semana en clases porque tuvieron la ampliación de una etapa y pidieron autorización al ministerio para comenzar 2 semanas más tarde. Resulta que algunos niños del colegio, 2 niños de esta institución, tomaron fotos a sus compañeras o se bajaron las fotos del WhatsApp de sus compañeras y mediante inteligencia artificial hicieron una película pornográfica con sus compañeras. Y tuvieron como unas 100 fotos desnudas de sus compañeras que se estaban compartiendo entre ellas. ¿Pueden imaginarse esto? Estos problemas que ahora ustedes van a tener un montón, porque ahora podemos hacer maravillas con la IA. Y lo que usted hace no es ni el 5% de lo que hace un adolescente, se va a convertir en un proceso de ustedes, de apagar muchos fuegos. Y si no queremos apagar fuegos, ¿qué debemos hacer? Trabajar desde la prevención.
¿Cómo puedo prevenir este tipo de actos? ¿Qué harían ustedes, queridos compañeros de ese? ¿Qué programa pondrías tú como primordial en este año? ¿Qué debemos enseñarle al niño o adolescente que tiene el acceso a las IAs? ¿Qué debería ser lo primordial ahora? Pues desde mi punto de vista, lo primordial en este tiempo sería que nosotros podamos estructurar un programa de prevención y alerta de este tipo de prácticas. Enseñarles a los chicos, a las chicas, cómo nosotros debemos proteger nuestra identidad, cómo nosotros podemos salvaguardarnos. ¿Qué quiere decir que una persona desde los 12 años sea un sujeto interdicto? ¿Qué quiere decir que puedo ir preso por el uso abusivo de imágenes? ¿Qué nosotros tenemos como privilegio? ¿Cuál es nuestro código de convivencia en el uso de este tipo de procesos? Entonces, miren, nosotros tenemos que irnos adelantando a la jugada. Además, nosotros vamos a poder aumentar el rendimiento académico y reducir los factores que intervienen en el aprendizaje, porque si nosotros les enseñamos a los chicos sobre el uso y el manejo de redes sociales, si les enseñamos sobre la prevención del manejo de redes sociales, sobre el desgaste que podrían tener con el uso excesivo de aparatos electrónicos, podríamos generar un desafío maravilloso. Pero sobre todo, vamos a trabajar en el fortalecimiento del bienestar integral de los estudiantes, preparándolos no solo en su vida académica, sino para su vida personal y su vida social. Entonces, nuestro factor integrador es un factor muy grande que va a requerir de muchas cosas. Lo primero que quiero preguntarles a ustedes es cuántos estudiantes dentro de sus aulas tienen depresión. ¿Ustedes tienen diagnósticos de depresión en sus aulas, chicos? ¿Pueden responder en mensajes en el chat? ¿Está bien? ¿Ustedes tienen casos de depresión en sus aulas? ¿No los tienen? ¿Los han observado? Bueno, lo cierto es que cada 40 segundos se comete un suicidio en el Ecuador. La depresión tiene una causalidad genética asociada. Muchos de nuestras aulas están llenas de personas con depresión. La depresión interfiere en la atención, la memoria y la concentración y reduce nuestro cerebro, ¿sí? Lo atrofia, lo seca. Muchos de nuestros chicos podrían tener depresión. Cuando nosotros tenemos un caso de un estudiante con síntomas de depresión y bajo rendimiento escolar, lo primero que vamos a hacer es esta intervención del DS, que va a llegar con la determinación de lo que ha observado el profesional docente, y luego vamos a tener que llamar o derivar a nuestro psicólogo o psicóloga de confianza para tener una evaluación inicial donde vamos a tener un plan de intervención psicosocial y el seguimiento con los ajustes continuos. Esto es una de las cosas que en auditoría se pide muchísimo, chicos. Ah, ok, recibió el informe psicológico. Ah, muy bien, tiene la adaptación que va a tener con esta persona. Sí, perfecto. ¿Y cuál ha sido su ajuste cada mes con esta persona? ¿Cuál ha sido el seguimiento y sus ajustes continuos para que esta persona pueda avanzar? Finalmente, vamos a tener los resultados esperados, que es lo que yo he presentado al final del año escolar en nuestro informe de resultados sobre las mejoras en el bienestar emocional o en el desempeño académico del estudiante. Todo eso es lo que nosotros vamos a tener que realizar. Por favor, coméntenme cuántos de ustedes ya tienen desarrollado su portafolio psicológico.
Confírmeme, por favor, solo en el chat. Respóndame yo y yo voy a saber que usted ya tiene el portafolio psicológico. Por favor, quisiera su confirmación. ¿Tienen su portafolio psicológico? Escríbame en el chat, sí o no, Berito. Si no tienen el portafolio psicológico, no se preocupe. Yo en este momento, dentro del aula, les voy a mandar un ejemplo de lo que significa tener un portafolio del psicólogo del DESE, porque es muy importante que usted tenga la información correcta para trabajar dentro de cada uno de los procesos. Por favor, confírmenme si lo tienen o no. Veo que no pueden entrar al chat, chicas. Cuéntenme, por favor. Está bien, veo que hay un problema. Veamos cómo lo solucionamos. Entonces, yo les voy a dejar en la última parte del aula virtual activo el portafolio psicológico con el que vamos a ir trabajando. Como conclusión, chicos, dentro de este espacio, la atención psicosocial va a ser una herramienta clave para el bienestar integral de los estudiantes. El DESE debe implementar protocolos claros y conscientes para la intervención efectiva, de lo que hablaremos en nuestra segunda clase, y el seguimiento continuo y el trabajo colaborativo van a ser fundamentales para asegurar el éxito. Si nosotros nos detenemos en este espacio y entendemos que nuestra obligación está en la atención individual y grupal, en el trabajo multidisciplinario, con los factores externos o con los compañeros externos de trabajo, con el seguimiento y la evaluación, pero además trabajando en el marco social, emocional, relacional y apoyo de situaciones de crisis, estamos entendidos claramente sobre nuestro trabajo. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál será entonces la labor de la psicopedagoga? ¿Quién me dice? ¿Qué hará entonces la compañera de apoyo pedagógico? Ahora en los DESES tenemos a esta compañera. ¿De qué se encargará esta compañera? ¿Qué hará en el aula? De las necesidades educativas específicas. ¿Será que se encarga de las necesidades educativas específicas? ¿Quién me dice sí o no? Sofía Borja, Leonardo. ¿Quién me dice Samantha? Alejandra, ¿creen que se encarga solo de las necesidades educativas específicas? Bueno, vamos a esperar que alguien de ustedes responda, pero mientras tanto yo quiero decirles que la compañera de apoyo psicopedagógico que ahora estamos obligados a tener dentro de todas las instituciones educativas trabaja, en efecto, dentro de las herramientas y estrategias que van a tener como una cajita de herramientas para las personas con dificultades del aprendizaje. Dislexia, disgrafia, discálculo, disortografia, las necesidades o las dificultades específicas del aprendizaje, pero también puede ser un eje de colaboración en las adaptaciones al aprendizaje de las personas con un trastorno del neurodesarrollo, TDAH, autismo, discapacidad intelectual, entre otros. Entonces, miren cómo ella se va a encargar de la especificidad. Y nosotros como departamento de consejería estudiantil nos vamos a encargar de la integralidad. Nosotros hacemos un trabajo integral
Abordamos todas las etapas, mientras que la compañera psicopedagoga solo se va a encargar de la parte específica de las dificultades del aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia? ¿Sí? Entonces, cada quien tiene su rol, no es que viene la una a ganar el protagonismo con todo el mundo, porque muchas de nuestras psicólogas están sufriendo un acoso por parte de las compañeras psicopedagogas y viceversa. No, los roles están claritos y los roles son sumamente identificados. Entonces, muy bien, como dice Mabel, ahora que acabo de leer, hay herramientas y estrategias para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje que se van a encargar nuestras compañeras psicopedagogas de apoyo, pero ellas no trabajan en lo que nosotros trabajamos. Entonces, no hay una intromisión de roles. ¿Qué puede hacer esta compañera? Aclararnos cómo nosotros debemos aplicar una tarea, una actividad o desarrollar un proceso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, eso por el día de hoy. Les mando un abrazo y dentro del aula virtual les dejo material para realizar un foro y una tarea de conocimiento sobre esta nueva reglamentación con la que estamos trabajando. Por favor, revise, ingrese a su aula porque una vez a la semana yo le voy a mandar una tarea, un foro y un cuestionario para su actualización de conocimientos. Para esto, tiene que tener claro su usuario y contraseña e ingresar a la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, revisen y nos vemos la próxima semana. Y espero, mil disculpas con todos ustedes, ya no tener estos inconvenientes. Les dejo para que se preparen para el gran apagón que vamos a tener el día de hoy y todos estén listos y durmiendo en su casita. ¿Estamos de acuerdo? Cintia. Una consultita, doctora, por favor. Tengo estudiantes que, por ejemplo, están en situaciones de vulnerabilidad con las madres que tienen cáncer y ya en una etapa terminal. Entonces, ellos no tienen una situación académica ligada a la cognición, pero necesitan el acompañamiento. Ellos constan dentro del grado de adaptación 2, dentro del listado de adaptación 2, Correcto, muy bien. Puede como ser un grado de vulnerabilidad, adaptación. Sí, puede ser un grado correcto, adaptación sin grado 2, necesidad pero de si está en respaldo del fase informe. sin necesidad de respaldo del informe, pero si ya está en cuidados paliativos o terminales, puede ser una adaptación curricular grado 3. Ya, muchísimas gracias. Y sabes qué, Cintia, para tu protección y tu seguridad siempre es importante tener al menos el diagnóstico diferencial de los padres, del padre que esté en este diagnóstico, ¿ok? Sofía, Gracias. Sofía Borja. Buenas noches. Tengo dos preguntitas. Al principio hablamos sobre los instrumentos de detección. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de instrumentos nosotros podemos utilizar para este proceso de detección? Porque, bueno, donde yo trabajo ya hemos tenido esta situación de las auditorías. Entonces nos preguntan por qué no aplicó un despistaje para poder identificar Exacto, la muy bien. situación. Entonces, ¿cuáles serían Qué esos buen- instrumentos que deberíamos Buenas utilizar? preguntas, Sofi. Me encanta y vamos a hablar en nuestra segunda clase, pero voy a adelantarte un poquito, Sofi. Ya. Nosotros cuando tenemos este tipo de procesos, vamos a tener obligatoriamente una herramienta de despistaje que sea barata y basada en evidencia científica. Entonces, House Tree Person no es una herramienta que puedes utilizar, pero sí puedes utilizar, por ejemplo, una escala de Conners. Si es una parte emocional, yo trabajaría, si tu colegio tuviera dinero, yo trabajaría con SENA. Si tu colegio sería fiscal, yo trabajaría tal vez un MMPIA. Si tuviera una escala, un BDI para depresión, un C+D, tal vez, para ver si hay ansiedad, si hay un rasgo ansioso. Estas serían nuestras herramientas randomizadas de amplio espectro que nos pueden decir
Esto es lo que yo quiero que ustedes como profesionales busquen en su paciente, ¿no? Y tal vez SACS para el aspecto emocional. Un fax, tal vez pueden hacer hasta un cuestionario de Roberto y Rosita, ¿no? O sea, mientras menos basados en evidencia son, peor, pero mientras más sustentadas en evidencia sean mejor. Les voy a subir algunos de los test que yo les recomiendo a mis compañeros en auditoría. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Dale, Sofi, Otra perfecto. pregunta, perdón, que tenía frente a lo que usted estaba mencionando y justo lo que preguntó la compañera. Sí me gustaría que, bueno, le comento una situación, igual donde yo trabajo el distrito, o bueno, la UDAI nos ha capacitado y nos ha mencionado que grado de adaptación curricular 3 únicamente aplica para los estudiantes que tienen una discapacidad cognitiva. Entonces, eh, sí me gustaría que profundicemos un poquito en esta parte de la adaptación curricular grado 3. Claro, eso vamos a hablar. Miren, la adaptación curricular grado 3 no solo corresponde a discapacidad intelectual, sino también a aquellas personas que tienen un multidiagnóstico, por ejemplo, y aquellas personas que están en una situación de una gravedad extrema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente de atención psiquiátrica por un intento autolítico, ¿qué tipo de adaptación lo harías? La verdad, yo sí he llegado al punto de hacer adaptación grado 3 cuando tengo intento Correcto. autolítico, ideación suicida o ya intento suicida. Entonces, sí, por Muy eso bien, mi para mí, amor, lo cuando la hiciste UDAI nos perfecto. capacitó y mencionó esto, para mí no tenía mucha lógica que solamente para este tipo de diagnóstico se haga este tipo de adaptación. Muy bien, si nosotros tenemos a un paciente, por ejemplo, en grado de consumo y drogadicción, que además presenta dificultades del aprendizaje y un trastorno por deficiencia de atención, ¿qué deberíamos hacer? Sería un grado 2, imposible. Y ahí estamos hablando de los multidiagnósticos, las excepcionalidades, las doble y triple excepcionalidades que podemos encontrar en un paciente. Pero eso ya hablaremos en nuestra tercera clase. Ahora sí, no se adelanten, solo atiendan a la parte psicosocial, que es lo más importante, porque para mí es muy necesario que ustedes entiendan el entorno donde van a trabajar y cómo debemos tener una diferenciación de roles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Ahora entienden por qué la psicopedagoga o la pedagoga de apoyo no es lo mismo que ustedes. Ahora entienden por qué tenemos roles distintos y cada uno cumple una actividad diferente. Para mí, que ustedes sepan como departamento de consejería estudiantil que ustedes trabajan dentro de la integralidad y que la compañera psicopedagoga o pedagogo de apoyo trabaja solo en la especificidad, va a ser muy importante porque solo así vamos a poder tener un equipo multidisciplinario robusto que pueda trabajar dentro del departamento de consejería estudiantil. Listo, chicas. Buenas noches. Descansen. Que les vaya bonito. Chao, chao.